el padrino, porque tenemos aquí con nosotros a Fonsi Loaiza, que nos va a hablar de su libro sobre Florentino Pérez. Bienvenido, Fonsi. Te hemos invitado la- para hablar, así que eh, cuando quieras puedes tomar la palabra. Su libro se llama Florentino Pérez, El poder del palco, y salió hace unos pocos días. Sí, editorial Acal. De la editorial Alcalde. Tendremos hoy con nosotros también a Su Alteza Real Legítima y a nuestro camionero favorito, Vigo Bulldog. Y por cierto, se había conectado el jueves por ahí. No sabemos si el jueves también estará interesado en el libro de Fonsi. Va a ser muy interesante hablar al respecto porque hoy justo hemos hecho la encuesta para elegir el tema y habéis elegido que sea el papel de los medios de comunicación en la política. Entonces, el tema es perfecto para que Fonsi nos hable de su libro. Le vamos a preguntar por hasta dónde llegan los tentáculos de Florentino Pérez en los medios de comunicación, qué recepción está teniendo su libro en esos medios, si hay algún gran medio que lo haya difundido y si ha habido otros que lo hayan censurado a instancias, no sabemos si de Florentino y de su entorno. Estaría bien también saber qué reacción han tenido desde ahí, desde Florentino y su entorno, ante este libro del que seguro que ha oído hablar mucho. Y ya para dar paso a nuestro compañero, solo querríamos comentaros como siempre que podéis comentar y poner vuestras preguntas y demás con el hashtag Demócratas contra el régimen. Y nada, aquí cuando quieras, Fonsi. Hoy también vamos a hablar sobre Ucrania. Tenemos a Alejandro Salamanca de Desvelando Oriente, un especialista en Oriente y que va a ser muy importante tenerle hoy, en el que el día, sin duda, lo más importante es lo de Ucrania. Vamos a prestar también atención a eso. Hay otras noticias en el PP. Bueno, cada uno que puede sacar los temas que quiera, ya lo sabéis. Aquí decidí los temas, decidí también quién viene. Podéis poner en el hashtag propuestas para que venga el próximo programa. Y a ver si se van conectando. También está aquí Javier, que es representante de la consulta estatal Monarquía o República, que se producirá el 14 de mayo. Y una vez más os invitamos a que participéis, que os involucréis. Hay decenas y decenas de entidades que están colaborando y sin duda hay que romper el todo atado y qué mejor ocasión que esta con la gente en la calle movilizándose para votar ese referéndum que nos llevan robando tantas décadas. Sí, Javier. Buenas noches. Me ha parecido oírte cuando he entrado que hoy ves hablar de los medios de comunicación o algo así. ¿Es así? Sí. Vale, pues Principalmente. me viene al pelo porque ningún medio de comunicación, me refiero a nivel estatal como televisiones, han dicho nada sobre esta consulta. La única televisión que salió como 4 segundos fue en la TV3 por parte de un periodista conservador, separatista. O sea que eso es lo único que han hablado de la consulta por ahora en televisiones. Así que ya me diréis la lucha que tenemos continua.
para que la gente se entere, pues en la calle, informando e informando. Yo creo que después de lo que ha pasado hoy con el Borbón, la gente debe tirarse a la calle el día 14 de mayo. Es una forma democrática de protestar contra esta sinvergüenzonería de la justicia española. Venga, dejo de hablar y ya si os voy a decir algo más tarde, que hay gente por ahí. Gracias, Javier. Pues podríamos profundizar mientras se conectan nuestros invitados de hoy. Tú estás invitado todos los días y te vienes y te lo agradecemos mucho, igual que a los demás que están con nosotros. Este ya es nuestro 10º programa. Y en concreto, Javier, sobre los medios progresistas, dinos qué recepción está teniendo el tema de la consulta y, en concreto también, si nos puede decir sobre los partidos políticos que supuestamente son republicanos y estáis recibiendo apoyos. Sí, vamos a ver, sobre medios de comunicación, de los que hay online, el que más nos está apoyando por ahora es Tercera Información. Hay algunos más que han sacado noticias, pero por ejemplo Tercera Información nos da retweets a todos los tweets que ponemos normalmente. Público y otros medios así van sacando las notas de prensa que sacamos nosotros, pero también un poco manipuladas por Europa Press, porque la última que sacamos, me acuerdo que la que sacamos cuando fue el 7 de noviembre, parece que fue en aquella, y luego en el 30 de enero también, Europa Press dijo algo así como que el Partido Comunista y Garzón y Enrique Santiago promueven una consulta, o sea, un referéndum o algo así, querían decir, en Europa Press. Y claro, todos los medios hicieron eco de eso que publicaba Europa Press. Luego, en la página web, en información, tenéis organizaciones y colectivos que están en la consulta, y ahí no sé, más de 50, no me lo sé de memoria, pero por destacar algunos, podéis ver que están el Partido Comunista, Izquierda Unida, está Podemos. Todos estos partidos, los que son los 3 partidos más influyentes dentro del Estado español, pues están ayudando y bastante dentro de la organización. Y también a nivel de organización estatal, de ayudar a poner mesas y movilizar a sus militancias. Los demás partidos y organizaciones republicanas que estamos en la consulta, pues ayudan cada una en lo que puede. Yo, por ejemplo, yo soy de Ciudadanos por la República de Cuenca. Y mira, empecé ayudando con las redes y estoy de coordinador de comunicación. Aquí, como no hay sueldos, ascienden enseguida, ¿sabéis? Bueno, paso que hable otra persona. Sí, Círculo, buenas noches. Buenas noches, buenas noches a todos. Yo, bueno, que primeramente, pues, gracias por permitirme intervenir. Yo estoy de acuerdo con el compañero Javier cuando ha planteado el tema de que sería un buen momento, digamos, ¿no?, para salir a la calle a protestar por el tema del rey, ¿no?, de cómo este ladrón se sale con la suya una vez más. Pero no hay que olvidar también un poco que cuando el compañero Javier habla del apoyo de organizaciones y tal a la consulta, ¿no?, de monarquía o república y tal, yo creo que las organizaciones flaquean un poco en ese sentido, creo yo, en mi opinión. Porque yo creo que, por ejemplo, Podemos, el Partido Comunista, deberían de hacer declaraciones de que hay que salir a la calle y que hay que poner las mesas y tal. No solamente, pues, aportar, a lo mejor, ¿qué te digo? Pues en Sevilla vamos a montar mesas al PC, por ejemplo, un ejemplo que pongo, ¿no? Que está muy bien, pero que yo creo que es insuficiente. O sea, yo creo que también el animar, ¿no?, públicamente con declaraciones institucionales, incluso si sale la Ione Belarra como ministra de temas sociales, incluso plantea el tema de que nosotros promovemos y apoyamos la plataforma
¿Me explico? No sé si me explico bien, pero creo que eso sería un buen, digamos, camino, ¿no? Para movilizar también a la gente, digamos, ¿no? Y no tanto siempre te están moviendo en temas institucionales y tal, ¿sabes? Que son importantes, pero se olvida desde que se olvida un poco, digamos, lo que es la calle, ¿no? Y que también ellos juegan un papel de movilizador de la calle. Y desde mi punto de vista no lo están haciendo. Nada más, muchas gracias por dejarme intervenir. Pues muy de acuerdo con lo que plantea el compañero. De hecho, lo que estamos observando en el comportamiento de estos dos partidos en concreto, Podemos e Izquierda Unida, que son los más concernidos, como dice Javier, porque desde el republicanismo español son los mayores partidos que hay ahora mismo. Y sin embargo, lo que vemos es que, aunque están formalmente presentes en esa convocatoria, Podemos nunca la difunde. Hay algunos a título particular, algún círculo pequeño y tal, que seguro que lo está haciendo, y varios círculos y muchos. Pero a nivel de la toma de decisiones desde Madrid, que desgraciadamente está centralizado demasiado en Madrid, ahí no se está viendo ningún tipo de difusión, como tú dices, y en el caso de Izquierda Unida sí se está viendo un poco, pero claro, no tanta. Y entonces lo que se puede concluir es que su papel estando ahí en la consulta es más como para estar informado y controlarla, y no tanto para participar involucrando a la gente, que esto sea un fenómeno democrático que nos desborde y que crezca la participación. Tenemos ya a Fonsi. Él puede, buena nit, Fonsi, puedes coger el hilo por donde quieras de todos los temas que hemos ido sacando, aunque primero, por supuesto, nos gustaría que nos hablaras de tu libro, de qué recepción está teniendo los grandes medios de comunicación en concreto y si has visto alguna censura. Hola, ¿qué tal? Un placer. ¿Me escucháis bien? Justo Sí. sobre la Casa Real, que hoy es un tema muy en boga, Florentino Pérez tiene acceso absoluto a ella a través de Borja Prado, que acaban de poner, además también relacionado con los medios de comunicación, acaba de ser puesto presidente en España de Mediaset, es decir, controla el grupo Mediaset, que son 4 y Telecinco, y Borja Prado, además de que fue presidente de Endesa, pues fue el CEO de esta Superliga que empezó a crear Florentino Pérez contra la Liga Española. Y Borja Prado hoy en día pues ha sido puesto presidente de Mediaset, así que mi libro seguramente tampoco salga en esos medios, como ya tampoco sabía que iba a aparecer en A3 Media, porque no sé si sabéis, Florentino Pérez tiene una relación súper estrecha con García Ferreras, el cual fue su director de comunicación, el cual vetó a la única concejala del PSOE que se oponía a todo ese pelotazo que dio inmobiliario con el Real Madrid, con la recalificación de la ciudad deportiva, Matilde, que la vetó de todos los informativos de Cadena SER para que se aprobara el pelotazo que dio Florentino Pérez con el Real Madrid y esa recalificación de la ciudad deportiva que al final logró poder fichar a grandes futbolistas que fueron llegando, Figo, Zidane y demás. Y además también explico en el libro, si podéis leerlo, su implicación con Miguel Blesa, que fue pues, el presidente de Caja Madrid y Bankia y que además luego acabó suicidado o se suicidó. Y esta persona, este corrupto, Miguel Blesa, pues explicaba que él lo que sentía mal es cómo le habían dejado fuera del palco del Bernabéu, de ese lugar centro de poder de España, y cuando Miguel Blesa fue pues juzgado por las tarjetas Black, fue apartado del palco del Bernabéu, lugar centro neurálgico de todas las grandes de todos los grandes poderes del Estado. Que ahí vemos a jueces, a políticos, es más, el caso de Juan Carlos I de Borbón, la última aparición oficial de Juan Carlos antes de fugarse este ladrón a Abu Dhabi fue en un partido del Real Madrid en Champions,
en febrero de 2020 su última aparición entre risotadas con Florentino Pérez en un partido de la Champions del Real Madrid contra el Manchester City. Desde entonces no hemos vuelto a saber de él en España, solo que la Fiscalía y demás le ha dejado ya libre y ya podría volver otra vez al palco del Bernabéu sin que sea juzgado. Y estas estructuras y privilegios que vemos en las élites, que como apunta, se ve en su interconexión entre los jueces, entre los medios de comunicación, entre las grandes empresas que se llevan las contrataciones públicas, que aparecen en los casos de corrupción. Todas estas dinámicas y privilegios a unas pocas élites, ¿hasta qué punto tienen su origen en el franquismo? Pues justamente en el libro explico cómo Florentino Pérez empieza su carrera política como burócrata franquista en la Asociación de la Carretera en el 1973 y a partir de ahí en todo ese movimiento de la transición él sabe colocarse muy bien en las administraciones públicas con la UCD y es que Florentino Pérez ha pasado por dos partidos políticos, UCD de Adolfo Suárez y también luego crea un partido, el Partido Reformista Democrático, en el cual es secretario general, con Miquel Roca, el abogado de la infanta, que no sabía nada de lo que hacía Urdangarín, claro, pues crea un partido que es un fracaso absoluto, que es una operación frustrada en las urnas, el partido menos votado de la historia de la democracia, en el cual Florentino es secretario general, y a partir de ahí esa operación que es frustrada en las urnas, él consigue grandes contactos y a partir de ahí, pues acaba siendo el hombre más poderoso casi de España, es decir, la persona menos votada cuando se presenta a unas elecciones democráticas, logra ser el hombre más poderoso del país. Eso indica toda esta estafa democrática que a lo mejor nos han vendido a partir del franquismo, cuando al final son esos mismos burócratas franquistas los que siguen gobernando en nuestro país y además en el caso florentino sin el acceso a las urnas democráticamente y además con todo un arsenal de contactos con partidos políticos y financiación de partidos políticos, porque no hay que olvidar que Florentino Pérez financia a la Fundación FAES de José María Aznar, financia también a la Fundación Pablo Iglesias del PSOE y ha financiado durante mucho tiempo a la de Convergencia y Unión y él mismo presumía siempre de que hasta el año 2000, que es presidente del Real Madrid, había ido a todos los mítines de Convergencia, es decir, no se podría explicar tampoco el caso del 3% en Cataluña de Jordi Pujol sin la figura de Florentino Pérez y su empresa, porque su empresa empieza radicada en Cataluña en el año 83 en las construcciones Padrós. Entonces, toda esa relación del franquismo, de partidos políticos, pues es paradigmática en Florentino Pérez. ¿Conoces alguna administración, ya que estabas tocando varias comunidades autónomas? ¿Sabes de alguna administración, ya sea de nivel autonómico o grandes ayuntamientos o a nivel del Estado, que no dé sus principales contrataciones públicas a empresas del IBEX y de estas que estamos hablando? Es que el caso de Florentino Pérez es que es increíble porque todos los partidos de izquierda luego acaban dando las adjudicaciones a Florentino Pérez. Debería ser algo contra los que luchen, porque no se puede dar una adjudicación pública a una empresa que tiene filiales en paraísos fiscales, como es el caso de la empresa de Florentino Pérez o de muchas del IBEX 35. Y esto debería ser un alegato de todos los que somos de izquierdas, que no se le puede dar ni un euro público a gente que tiene filiales en paraísos fiscales, como ocurre con ACS. Y son muchísimas filiales las que tiene para no pagar impuestos en España. Y además, él es uno de los hábiles de esta estafa también, que es la de socializar todo tipo de pérdidas y privatizar sus beneficios, que hemos visto cómo se ha cerrado ahora la AP7, la autopista de los peajes, y le hemos pagado este fin de semana más de 1.000 millones de euros a la empresa de Florentino Pérez. Entonces no hay ninguna
administración que luche contra esta lacra. Quizá lo más grave que ha ocurrido en estos 2 años de pandemia sea la gestión criminal de las residencias. Exacto. Que, por cierto, es otro tema de tantos que siguen incumplidos a nivel estatal, que también que puede hacer cosas el Estado y no las hace tampoco. Y hay que decir que Florentino Pérez controla residencias de mayores, no solo es una gran constructora que hace obras públicas, no, es que como se ha privatizado servicios esenciales en nuestro país de cuestiones de cuidados, cuestiones básicas de incluso la educación infantil, pero en el caso que estamos de las residencias, Florentino tiene con Clece, su empresa Clece, controladas muchas residencias en nuestro país. Y es lamentable que alguien como Florentino, que solo va a buscar sus beneficios privados para su empresa, tenga en manos suyas las residencias, que además trabajadoras de su empresa venían denunciando antes de la pandemia que no tenían materiales, que tenían contratos basura, que estaban siendo explotadas, y todo este tipo de casos se fueron ocultando. Y las 2 personas que denunciaron que no tenían materiales y demás fueron despedidas por la empresa de Florentino Pérez. Una empresa que además está muy relacionada a Eduardo Inda, porque esta empresa, Clece, financia al medio de difusión masiva de bulos como es OCDiario. Y Clece pues compra además publireportajes en otros medios de comunicación que aparecen como si fueran informaciones. Y además estaba siendo investigada la empresa de Florentino Pérez Clece por la Fiscalía, porque claro, estaban siendo acusados de homicidio improcedente por todas las muertes que ha habido en las residencias Clece. Y qué casualidad que el señor Florentino Pérez acude a una reunión con la fiscal general del Estado, la pillan con Ferreras y ellos 3. Y aquí no ocurre nada. Y así funciona nuestro país y el amiguismo que tienen estos tipos de poderes que mandan desde el franquismo. Pues Fonsi, te voy a hacer una última pregunta antes de pasar a algunas que han puesto en el hashtag de demócratas contra el régimen. Genial. Una cosa que no se nos puede pasar es que se está tramitando ahora una ley audiovisual, aunque no se hable de ello, salvo un poco que se habló por el tema de Netflix, catalán y tal. Te quería preguntar, ¿qué tipo de ley audiovisual haría falta para democratizar el oligopolio mediático? ¿Y qué cosas más factibles, más pequeñas, podríamos movilizarnos y exigir para conseguir lograrla en esta tramitación de la ley Pues audiovisual? yo creo que es esencial dar libertad, como tienen los profesores, los docentes universitarios o en las escuelas, tienen libertad de cátedra. Hoy en día los periodistas no tenemos esa libertad de cátedra y además hay que incidir sobre todo en la propiedad de los medios de comunicación, de quiénes son los propietarios de este dinero, de estos medios de comunicación, y perseguir el dinero, ¿no? ¿Cómo puede ser un banco propietario de un gran medio de comunicación y tener varios? Eso es esencial, sobre todo es la propiedad de esos medios de comunicación, porque al final el dueño de la imprenta es el que decide qué sale y qué no sale. Yo mismo lo estoy viviendo con el caso del libro sobre Florentino Pérez, que me están llamando más de medios internacionales, de Francia y demás, porque ahora juega el Real Madrid contra el PSG, que de medios de comunicación masivos de España. Entonces, y además no solo eso, sino es que tenemos una ley de prensa todavía de Manuel Fraga en España, que la hizo Manuel Fraga en el franquismo, y tiene la potestad el director de un medio de censurar lo que quiera. Yo mismo lo viví en el diario El País, que me censuraron un texto porque un futbolista me dijo que Israel era un estado asesino, y eso fue censurado y desapareció del medio de comunicación, yo siendo becario. Es decir, la ley de prensa de un tipo como Fraga, dar libertad a los periodistas y sobre todo incidir en la propiedad de estos medios de comunicación y que se puedan crear otros medios alternativos.
Pues, Fonsi, muchas gracias por estar hoy aquí. En Demócratas contra el Régimen es un espacio que queremos que sea una ventanita en el oligopolio mediático, así que dejamos que la gente pregunte cosas a través del hashtag. Y tienes dos preguntas sobre Galicia, así que te las voy a decir a la Genial. vez. Jorge76 Leones dice, pedirle a Fonsi Loaiza que comente las excelentes relaciones de Florentino con Núñez Feijóo, el moderado Feijóo, que es más de derechas que los tirantes de Fraga. Y nuestra querida Manu dice, lo primero que le quiero preguntar son los intereses y negocios que tiene Florentino en Galicia. Pues el caso de Núñez Feijóo lo hemos visto en la boda del hijo de Ruiz Gallardón. Pues ellos dos fueron juntos a esa misma boda de risas, y además todos los veranos Florentino Pérez acude a una de las marisquerías más famosas de Galicia junto al director de ABC, a Núñez Feijóo y al señor M. Rajoy, que todavía no sabemos quién es, pero la relación con Núñez Feijóo por parte de Florentino es exquisita, no solo con Núñez Feijóo, sino también ha elegido entre el bando Díaz Ayuso y Casado eligió por Ayuso el día siguiente, después de que Pablo Casado es destronado de la presidencia del PP. Él acaba pues engalonando a Díaz Ayuso con una camiseta del Real Madrid, y la propia hija de Florentino Pérez tiene un restaurante, El Babero, y en su propia cuenta de Twitter del restaurante y en su propio restaurante hacía campaña electoral por Díaz Ayuso. Así que Florentino es uno de los padrinos del clan Núñez Feijóo y del clan Ayuso. Muchas gracias, Fonsi. Basilio, si quieres preguntarle algo, aprovechando que estamos hablando de Galicia. Hola, buenas noches a todos. No, lo que me hace gracia es que la vida de cualquier español hoy en día, desde que nace hasta que va al colegio, hasta que muere, está supeditada al señor Florentino Pérez. O sea, creo que es casi más factible pagarle los impuestos directamente a él que al gobierno, porque tiene absolutamente copado todo, o sea, desde los hospitales, los colegios, las empresas, con las empresas de trabajo temporal que tiene, cuando te haces anciano las residencias, todo, o sea, es que es increíble el poder que tiene este señor. Y no sé, la verdad que estoy deseando leer el libro de Fonsi porque, vamos, me parece un escándalo. En cuanto a lo de Galicia, bueno, pues ya lo he dicho muchas veces. Ayuso es una hermanita de la caridad al lado de Núñez Feijóo. No sabéis, mejor dicho, lo que se os viene encima con este señor como llegue a tocar poder en España. Lo de Ayuso va a ser una broma. Gracias, Basilio. Para no coger mucho de tu tiempo, Fonsi, yo te querría preguntar, ¿qué echas de menos que Podemos o la izquierda alternativa al PSOE no está haciendo en relación a Florentino? ¿Qué te gustaría que estuviesen haciendo? Pues negarse a darle adjudicaciones públicas, a pesar de que sea una gran empresa. Creo que ninguna administración pública le puede dar un contrato a una empresa que tiene radicadas sus filiales en paraísos fiscales. Es que me parece algo inadmisible y contra lo que había que luchar. Y por mi caso, también diría, en el caso de las residencias, en un momento clave como estamos, que todavía mueren personas por la pandemia, pues sería la expropiación de estas empresas, que Florentino ha tenido la desvergüenza, que veremos si acaban dándoselo, de pedir un rescate por el daño causado de la pandemia en sus residencias, que al final le acabamos pagando, quiere que le paguemos por las muertes que han habido en su residencia y por el coste que ha sido para él, cuando su patrimonio durante la pandemia se está multiplicando, mientras la vida de las trabajadoras, de la clase trabajadora,
pues se ha ido, muchos han perdido a sus familiares y demás, mientras él, pues su patrimonio en alza. No quiero ser agorero, Fonsi, pero viendo lo que pasó con el tema del Castor y lo que pasó con las radiales de Madrid, tengo muy claro que se le va a dar una indemnización al señor Florentino Pérez por el tema de las residencias. El problema no es si los servicios públicos se le dan a Florentino Pérez. El problema es que los servicios públicos son servicios públicos y no pueden estar en manos de empresas privadas. A mí no hay forma de que alguien me explique por qué coño un hospital público tiene que ser deficitario y uno privado, donde su dueño tiene que ganar dinero, ese sí es rentable. Nos han vendido una moto en la cual nos han privatizado todos los servicios públicos con la historia de que le iba a salir mejor al contribuyente y la realidad lo desmiente totalmente. Sí, recordemos, por ejemplo, que el gobierno de coalición firmó que antes de 6 meses, es decir, antes de junio de 2020, iba a revisar, entendemos que derogar, la ley de Aznar para privatizar sanidad, que fue del 97 y fue también votada por el PSOE. Entonces, os quería preguntar, ¿qué balance hacéis de estos 2 años y pico del gobierno de coalición? También, si queréis, de los 6 años y pico, desde que en las primeras elecciones de estas 4 hubo ya mayoría para derogar el daño del PP y para al menos democratizar un poco el régimen. ¿Qué balance hacéis? Y también, ¿qué creéis que tiene que hacer la izquierda o los republicanos en general o los demócratas en general también, de cara a las próximas elecciones, pero a partir de ahora y también de cara a las siguientes elecciones? A mí me parece que no se puede hacer nada constructivo desde la izquierda siendo palanganeros del Partido Socialista Obrero Español, la verdad, porque dentro de ese poder que se le ha dado a Pedro Sánchez es imposible al final moverte en ámbitos progresistas porque Pedro Sánchez sabemos lo que es y creo que ya se está viendo en el tema incluso de Ucrania y demás, que al final siempre se acaba haciendo lo que diga el PSOE. Y si se acaba siendo muleta del PSOE, pues no se pueden cambiar nada, la verdad, porque ya en el caso de Florentino Pérez mismo, su empresa, la Fundación ACS, que está en manos del hermano de Mayor Oreja, financia a la Fundación Pablo Iglesias del Partido Socialista. En esos ámbitos que se mueven, pues creo que no se puede cambiar nada, ni se va a hacer ningún referéndum de república ni en Cataluña, ni se va a hacer nada que se ha prometido, ni incluso cosas que hay en un acuerdo firmado de derogar la reforma laboral del PP no se ha hecho, la ley Mordaza no se ha hecho y por tanto, ni impuestos a los bancos que decían también que lo iban a hacer, no, o lo mismo que has contado de la sanidad, que sigue vigente pues las leyes incluso del PP. Entonces, en ese ámbito de ser la muleta del PSOE, pues poco se puede o nada hacer. No, a ver, yo lo tengo muy claro. O sea, el PSOE es lo mismo que el PP. O sea, tiene unas medidas un poco más liberales en el tema particular, en el tema privado, en lo del matrimonio homosexual, divorcio y tal y cual, pero a nivel económico es exactamente lo mismo porque el PSOE es un partido empufado que debe muchísimo dinero a los bancos y que no le queda otra que lamer las botas de quien lo sigue manteniendo ahí. Y no hay más, o sea, eso es así, de la mano del PSOE va a ser muy complicado, y menos con la actitud que está teniendo Podemos últimamente, porque yo desde luego creo que lo de las armas de hoy
creo que es la gota que colma el vaso. O sea, creo que ya es para coger, dar una hostia en la mesa y decir, mira, ahí os quedáis. Ahí os quedáis. Nosotros no vamos a participar de esta salvajada. O sea, porque intentar apagar el fuego con gasolina, no sé, pero a mí no me acaba de cuadrar. Creo que muchos nos sentimos así. De hecho, yo tengo una pregunta relacionada, Fonsi. ¿Gana algo Florentino enviándole armas a En el Ucrania? caso este todavía no sé si acabará ganando, pero en mi libro sí que explico otros casos del negocio de la guerra en el que estaba implicado Florentino Pérez. Florentino que financia a la Fundación Faiz Aznar, que apoyó la guerra de Irak, su empresa ACS, cuando se reconstruye Irak, es la primera empresa española que recibe un contrato y una adjudicación, por tanto, de estos negocios de la guerra sacan tajada a oligarcas como Florentino Pérez con reconstrucciones y demás, y el caso de la guerra de Irak con su gran amigo Aznar es un caso que lo evidencia. Una pregunta para los dos. ¿Qué nivel democrático veis en España? Si lo queréis medir de 0 a 10 o como en la escala que queráis usar, ¿cuánta democracia hay en España? Dale, dale, Fonsi. La pregunta es jodida. ¿Cuánta democracia hay en España? Pues, ¿qué quieres que te diga? A nivel, si lo miras externamente, pues sí, te permiten votar cada 4 años, pero cuando no hay una prensa libre, no hay una prensa libre que te permita informarte correctamente, cuando se permiten los bulos y aquí no pasa absolutamente nada, cuando no tienes un bombardeo constante llevándote en una dirección, pues la democracia es complicada que exista, muy complicada. Y aparte otra cosa, nosotros como pueblo tenemos muy mala costumbre. Nos creemos que la democracia consiste en votar cada 4 años y quedarnos el resto en casa, cuando lo que teníamos es que estar en la calle dando por culo para que se cumplieran los proyectos que se prometieron en campaña. Gracias, Bulldog. Fonsi, ¿tú qué piensas de esto? Creo que antes has hablado, pero no hemos escuchado nada. No me he enterado de la pregunta. La pregunta es que, ¿qué puntuación le darías a la democracia española si es que le darías alguna? Bueno, yo creo que no existe democracia en nuestro país como no existe ningún sistema capitalista, sino que hay una dictadura del capital y por tanto no le doy ninguna puntuación, la verdad. Noel asiente con la cabeza, dándote la razón. Ya para, antes de ir, simplemente te voy a leer lo que ha dicho la gente. Vale. Dice, el preparado sexto, dice, el PSOE debe muchísimo dinero a los bancos, nos pone unas gráficas en el hashtag que todos podéis ir a verlas. Manu dice, Veredes un Feijóo desatado, teniendo una izquierda desmantelada, con unos sindicatos en nómina y además un aparato mediático. Y bueno, que tenemos una sociedad muy reaccionaria. Nada, aquí han puesto tu frase, no se puede cambiar nada siendo palanganero del PSOE. También nos dice que la ley, imagino que no sé a qué ley se refiere. Dice que una ley fue pactada con Feijóo en el yate de un narco, el 1597. No sé, compi, si nos puedes explicar más. Y
Y bueno, hay más comentarios, pero no nos da tiempo a leer todos. Creo que nos encanta tenerte aquí, Fonsi, hoy. Nosotros seguiremos con el debate. Muchas gracias por pasarte por esta pequeña ventanita que tenemos en contra del oligopolio mediático. Esperamos que tu libro se venda muchísimo y que esta información le llegue al máximo de gente posible. Estoy segura que podremos colaborar en más cosas para hacer que el libro llegue a más gente. Y solo una pregunta. ¿Dónde podemos comprar tu libro Pues, que no sea Amazon? pues de momento se puede pedir en todostuslibros.com, en las librerías de barrio, que es por lo que hay que apostar. Así que os invito a ello para que no sea en Amazon. Siempre apostando por las librerías de barrio, y ya te digo, se puede encargar en todostuslibros.com, se busca y ahí se puede pedir en las librerías de barrio. Así que un placer estar con vosotros. Muchas gracias, Fonsi. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Nada, como siempre, abrimos a que habléis. Tenéis aquí a Basilio, Bulldog Pan, que está en Círculo Twitter, que quería hablar. Nada, ya sabéis que ahora os damos el tiempo de debate, así que ha pedido la palabra Círculo, cuando quieras. Sí, pues yo coincido plenamente, ¿no?, con el amigo Fonsi, porque realmente el tema de qué grado de democracia le pones a este país, pues nula, ¿no? Porque realmente la democracia no es ni más ni menos que tú puedes decir lo que tú quieras siempre y cuando mandes los de arriba, ¿no? Los florentinos, etcétera, etcétera. O sea, que de democracia cero patatero, ¿no? Y esto lo tenemos que tener claro, ¿no? Y como muy bien planteaba el compañero Basilio, mira, el problema que tenemos es que aquí Unidas Podemos, cuando entró antes de entrar en el gobierno, todo el discurso que tenía contra el régimen del 78, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora lo hemos visto precisamente, con el tema de la reforma laboral, que hubo un pacto con EH Bildu, ¿no?, donde se derogaba íntegramente la reforma laboral y prefirió pactar con la patronal y con y el apoyo de Ciudadanos antes que cumplir su promesa y su compromiso, ¿no?, con EH Bildu, ¿no?, de derogar íntegramente la reforma laboral, ¿no? Con lo cual, lo que tenemos ahora mismo son organizaciones que están por el mantenimiento y sostenimiento del régimen del 78 y, por tanto, poca cosa podemos esperar de esta gente, ¿no? Yo, sinceramente, incluso desde que escuché hoy en el Parlamento que se iban a mandar directamente armas a Ucrania, etcétera, etcétera, digo, pues lo mismo es que, porque, sinceramente, estoy planteándome si darme de baja en Podemos, ¿no? Porque, vamos a ver, es que tenían que plantear la ruptura del gobierno, que están mandando armas para que se maten los pueblos entre sí. Eso es el pacifismo, quiero decir. Es una contradicción mantenerse en un gobierno ante una cosa tan grave, ¿no? En fin, que yo creo que poco podemos esperar de esta gente, ¿no? Sinceramente. Gracias por dejarme intervenir. Basilio, tú te has posicionado claramente en contra del envío de armas a Ucrania. ¿Podrías profundizar? Y yo solo recordar que no se dice en ningún gran medio, yo solo lo he visto en El Salto y poco más. España en pandemia tiene gasto militar récord. En pandemia y con gobiernos supuestamente progresistas. En 2021 récord y en 2022 va a ser aún más, de momento. Y si encima se va a mandar doblemente armas a Ucrania, tanto por la vía unilateral de España o bilateral, como también con ese eufemismo orwelliano de decir esto es la paz y mandamos armas bajo esa condición de paz. A ver, vamos a ver. El pueblo ucraniano está siendo agredido y tiene derecho a defenderse. Y es lógico, ¿vale? Eso hasta ahí creo que cualquiera está de acuerdo en eso. Pero una cosa es eso y otra cosa es desde un gobierno mandarle armas. Vamos a ver, aquí no se trata de mandar armas, aquí se trata de presionar a Rusia, pero presionarla de verdad para que se siente a negociar y que se busque una solución negociada. Mandarle armas a Ucrania
lo único que va a valer es para que haya un montón de civiles como carne de cañón. Porque tú pones a un civil en una batalla contra un ejército profesional como es el ruso y lo único que estás mandando es carne al matadero. La mayoría de esas armas probablemente incluso acabarían en manos de los rusos. Esto ya se ha hecho otras veces y ya sabemos que no sale bien armar al pueblo. Ya lo sabemos. O sea, yo desde luego abogo por una solución negociada y por una solución a base de presiones a Rusia. No vale de nada que tú le mandes armas a Rusia cuando Rusia cada semana está ganando 1.000 millones de euros más gracias al gas. O sea, por una parte Rusia es malísima y vamos a mandar armas para luchar contra ellos y tal, pero por la otra, no, es que hay que comprarle el gas porque el 40% de los combustibles fósiles que consume Europa provienen de Rusia. Entonces, lo que sí nos puede valer esto, ya de una puta vez a la Unión Europea, es para darnos cuenta que hace falta una energía sostenible donde no se dependan de terceros países. Pero bueno, yo desde luego soy contrario a que se manden armas. Y en concreto sobre la división que se ha visto dentro de Unidas Podemos en este tema del envío de armas. Vemos por un lado a Yone Belarra, Pablo Iglesias o Echenique, que son más críticos, son muy críticos con el envío de armas. Y por otro lado vemos a Yolanda Díaz diciendo que está detrás del gobierno, que apoya todo lo que haga el gobierno. Y también otros como el secretario general del Partido Comunista, Enrique Santiago, secretario de Estado. Hemos visto esas dos almas dentro de Unidas Podemos sobre este tema. A ver, lo que pasa es que hay gente que confunde el estar con el gobierno a reírle las gracias al gobierno. O sea, una cosa es estar con el gobierno y a nivel europeo, pues si Europa manda armas, pues habrá que ir. Y si la OTAN pide que se manden tropas, pues habrá que mandarlas porque es lo que hay. Para eso entras en un club. Cuando entras en un club, entras con todas las normas. Si no, no haber entrado. Y otra cosa muy distinta es que el gobierno mande armas sin necesidad, porque no hay necesidad de mandar esas armas cuando ya las estás mandando a través de Europa. Entonces, esto es lo que hablábamos como cuando empezó el tema este y antes de que nadie dijera nada, la señora Robles ya quería mandar aviones allá. Pues es lo mismo, o sea, la posición de Yolanda Díaz en parte es lógico, o sea, Yolanda está en campaña, nos guste o no. Y Yolanda tiene que convencer a mucha otra gente, no solo a la gente de Podemos. Entonces creo que el tema de Yolanda viene por ahí. Pero vamos, yo desde luego sigo diciendo lo mismo. O sea, esto es como si me dices, no, vamos a apagar un incendio con gasolina. Pero vamos a ver, ¿estamos tontos o qué? Por a mí si me dices, no, vamos a mandar un escuadrón del ejército español preparado en condiciones y tal, pues lo puedo llegar a entender. Lo puedo llegar a entender. Pero mandar armas para dárselas a la población civil, ¿pero estamos gilipollas o qué nos pasa en la cabeza? Además, una cosa que no tenemos que olvidar, y esto en el mundo árabe ya se ha visto, cuando se arman civiles, los civiles que van a ir al frente fácilmente, con ganas de matarse, una gran proporción de ellos van a ser extremistas. En Afganistán fueron los talibanes y luego ya sabemos eso cómo acabó. Y ahora, sabiendo que hay milicias neonazis en Ucrania, enviar armas es una barbaridad. Es de no tener ningún tipo de sentido y de respeto a la vida humana, porque aunque mañana lleguen a un alto las armas, imagínate, mañana llegan a un acuerdo Rusia y Ucrania. Los neonazis se quedan con las armas. Tendremos neonazis armados alrededor de Europa. Una Europa que, por cierto, no tiene
fronteras por las que se puede ir en un coche sin que te paren. ¿Nosotros entendemos la gravedad de este asunto? La gente, yo creo que hoy ha marcado un antes y después para mucha gente que vota a proyectos supuestamente de izquierdas, que han visto cómo activamente se da carta blanca a enviar armas a gente que no tiene ningún tipo de respeto hacia la vida humana, que sabemos que solo en la región del Donbass, o casi exclusivamente en la región del Donbass, ya han muerto a día de hoy 14.000 personas desde 2014. No sé, me parece de ser muy responsables y me parece, yo no soy conocida por ser fan de Pablo Iglesias y creo que no él tampoco, pero hoy ha dicho una cosa que tiene mucho sentido, que es que ser valiente o no es caer bien, no lo he dicho con estas palabras, pero no es caer bien a los medios de comunicación. Es decir que no cuando toca decir que no. Y aquí Yolanda Díaz lo ha hecho muy, muy mal. Las armas las pagamos nosotros, los muertos también serán nuestros. Y es horrible. Vamos a dar la palabra, solo me salen dos, sé que hay más gente que ha pedido la palabra. Por favor, si alguien quiere ser confitrión, que nos lo ponga por comentarios porque así podremos dar más palabras. Círculo, cuando quieras. Bueno, a ver, yo es que yo tengo una discrepancia con el tema de que cuando dice el amigo Basilio, lo de una cosa es reírle las gracias al gobierno y otra está en el gobierno o algo así ha dicho. Yo es que pienso que, mira, ahora mismo, yo sinceramente, Europa está teniendo un discurso nazi que lo firma Vox, pero vamos, con los ojos cerrados. Vamos a permitir que vengan pues todos los inmigrantes estos de la guerra porque son rubios con los ojos azules. Pero, ¿sabes? O sea, que es que abiertamente racismo puro y duro en la Unión Europea como institución, la Unión Europea como institución, racismo, ahí está, los racistas, ahí los tiene, ¿me entiendes? Y está metido en un gobierno que está viendo con buenos ojos todo esto que está pasando. Realmente, yo no sé si eso será reírle las gracias o no. Lo que sí sé es que estás tragando sapos de tal manera que al final lo vas a pagar en las elecciones y lo vas a pagar vamos, en fin, ¿qué quieres que te diga? Yo, sinceramente, creo que no es solamente ya el tema de que es que cuando tú estás en un gobierno y llevas un acuerdo, tú tienes que cumplirlo. Yo tengo entendido que había un primer acuerdo de no mandar armas a Ucrania y tal, y el gobierno ahora manda, porque está en la OTAN. Pues mira, pues no estamos de acuerdo, pues nos salimos y punto. Pienso yo, es que, sinceramente, es que si no, no hay nada que hacer, estamos atados de manos, eso siempre es lo que nos han dicho. La izquierda, desde Felipe González, siempre nos han dicho lo mismo, estamos atados, si no es por una cosa es por otra, al final hacemos lo que nos mandan los de arriba y punto, y no podemos luchar contra el capitalismo. Esa es la filosofía que queda desde mi punto de vista. Y yo creo que eso es una falsedad, y es lo que nos quieren meter en la cabeza, que no se puede hacer nada. Eso es mentira, se puede hacer, pero hay que tener las cosas claras. Y las cosas claras es que hay que luchar contra el sistema, no hay otra. Y con el sistema no se lucha diciendo no estoy de acuerdo, pero estoy en un gobierno que manda las armas. Yo hace poco vi una película sobre Rosa Luxemburgo donde en el Bundestag, en el Parlamento alemán, todos los partidos, incluido el Partido Socialdemócrata ruso, que era el mayoritario en la oposición, votó a favor de los créditos de guerra para la Primera Guerra Mundial, creo que era. Y solamente un diputado se levantó en pie y dijo no a los créditos de guerra, no a que se enfrentaran los pueblos y armar a los pueblos ahí para que se maten entre ellos. Y fue Karl Liebknecht, ¿no? Que junto con Rosa Luxemburgo fueron los auténticos internacionalistas que estaban en contra de la guerra. Es que estar en contra de la guerra es demostrarlo también, no solamente de palabras y de boquilla, sino demostrarlo de que está en contra de la guerra. Nada más, muchas gracias por dejarme intervenir. Muy bien hablado, compañero. Si es que es así, que usan mucho esa excusa de que hay que cumplir las obligaciones internacionales. Empezando por el secretario general del Partido Comunista, dice que hay que cumplir las obligaciones. Bueno, es que primero que no se votó la entrada a la OTAN.
quien quiera profundizar, que vea que escuche nuestro programa de ayer. No se votó la entrada a la OTAN. Y luego, cuando por fin se votó su permanencia, la permanencia de España, 3 años y pico después, por cierto, el proceso se inició horas después del golpe del 23F. Casualidad. Y el Estados Unidos, por supuesto, estaba al tanto de todo lo que estaba ocurriendo el 23F. La OTAN, cuando por fin se votó con el gobierno y el Estado haciendo propaganda a favor de una de las dos opciones y sin mencionar la palabra OTAN ni siquiera en el largo enunciado de la pregunta, ni siquiera se mencionaba la palabra OTAN, pues se ponían 3 requisitos y los 3 se han estado incumpliendo durante décadas. Desde la época de Aznar hasta ahora se han estado incumpliendo los 3 requisitos que se puso y los 3 criterios mínimos para que España estuviera en la OTAN. Por tanto, si esa excusa de que hay que cumplir con los compromisos, pues que empiece la OTAN por cumplir sus compromisos y si no que se vaya de España fuera y de todos los demás países, que deje ese imperialismo. Y siguiendo también con lo que decía el compañero sobre los valores nazis y racistas desde la Unión Europea, pues sí, así es. Estamos viendo cómo la respuesta de Alemania es multiplicar su gasto, es decir, primero subir 100.000 millones de euros y además el 2% del PIB anual. Esa es la respuesta de Alemania. ¿Qué nos vamos a esperar de ese fascista corrupto? Que no es capaz ni de dar una entrevista, está ahí, la habréis visto, viral, de ya hace unos años también se hizo viral, por supuesto, y el compañero Joe Brew fue el que lo puso online en Twitter y hizo un gran servicio porque se vio cómo entrevistan, a veces al menos, periodistas europeos, como del caso del Reino Unido, y cómo Borrell, con modos mafiosos, intentó parar varias veces la entrevista y decirle al entrevistado que preguntar y al final se levantó y se fue. Pues, ¿qué espera la Unión Europea? Que ha metido el neoliberalismo por la puerta de atrás sin que nada se vote. No hemos votado por la Unión Europea y mucho menos porque la Unión Europea sea tan neoliberal. Tampoco se ha votado lo de la OTAN y se incumple los 3 requisitos de cuando por fin se votó la permanencia o no. Y conectando con Basilio, y así le doy la palabra otra vez para que siga explicando lo que quiera. Él decía que tenía cierta lógica el posicionamiento de Yolanda Díaz y es así. La lógica es electoralista, efectivamente, y no tanto porque en la sociedad haya un discurso y haya un sentimiento belicista, sino porque ella sabe que si no se posiciona en este tipo de situaciones clave de parte del poder central, no le van a hacer la vida fácil mediáticamente. Entonces, yo lanzo esa pregunta de por qué durante años se ha perseguido tanto mediáticamente a Pablo Iglesias y, sin embargo, Yolanda Díaz recibe esa alfombra roja en la mayor parte de los medios. Lanzo esa pregunta. Y una última reflexión es relacionada con esto. Claro que hay que ser valiente y no solo exigir los firmados, sino tener un proyecto alternativo y de futuro. Tú no puedes ilusionar si no explicas qué es positiva, porque hoy ni siquiera se ha dicho, menos mal que Belarra sí, pero Yolanda Díaz ni siquiera ha dicho que se tiene que hacer la cosa de otra manera o que no, simplemente cierra filas con el PSOE y ya está. Entonces, lo mismo vimos con la reforma laboral, que se atrevió a decir al menos 5 veces que era imposible técnicamente derogar la reforma laboral, cuando eso evidentemente es falso porque toda norma se puede derogar. Y también cuando dijo que no es el momento, en la entrevista en Salvados con Gonzo, dijo que no es el momento de someter a referéndum o de meter algún tipo de democracia en la jefatura de Estado que impuso el genocida Franco. Entonces, ¿qué tipo de alternativa democrática o republicana o de izquierda o de lo que sea, alternativa a lo que hay, puede basarse en decirse de que no es posible, que no se puede, que hay que mandar armas y más armas y más armas cuando un gobierno que ya está en gasto militar récord y que es el país de la Unión Europea donde ha crecido más la desigualdad y la pobreza en pandemia? Yo lo que quiero que me expliquen, tanto una parte como la otra del gobierno, de dónde va a salir el dinero y cuánto nos va a costar a cada español mandar esas armas allá. Porque esa es una cosa que no se dice, porque aquí resulta que subir el salario mínimo 15 euros arruina al país, pero mandar armas a otro país parece ser que no. Eso lo primero. Lo segundo,
si la Unión Europea, como Unión Europea, ya va a mandar armas, ¿a qué cojones vas tú de machito? No, no, nosotros aparte de esto, 3 tazas más. Pero vamos a ver, pero somos gilipollas. Aparte, ¿qué coño se nos ha perdido a nosotros en Ucrania? O sea, yo entiendo que, bueno, perteneces a la Unión Europea, perteneces a la OTAN, deciden que van a mandar armas o que van a mandar tropas, perfecto. Pero, no sé, yo, como decían en la mili, voluntario para nada, joder. O sea, ni para comer. No, no, que como pertenezco a este club tengo que mandar tropas, vale, me parece perfecto. Pero no, no, es que aparte de esas tropas voy a mandar también más armas y más no sé qué. Pero vamos a ver, si es que eso es una locura. O sea, de verdad, para lo único que puede valer mandar más armas es para que mueran muchísimos más civiles de los que están muriendo y para alargar el conflicto más. Coño, habrá que forzar una solución negociada, joder, pero habrá que forzarla de verdad. A mí lo que no me vale es, Rusia no puede jugar al fútbol, vale, pero resulta que los productos de lujo en Italia sí que los pueden comprar. O sea, Ferraris, bolsos Gucci, etcétera, etcétera. Eso sí, porque claro, como al Estado italiano le interesa, entonces, ¿qué cojones de medidas son esos? ¿Qué paripé estamos haciendo? Sí, es como, además, sanciones que siguen protegiendo los derechos de los oligarcas cuando buena parte de los activos rusos fuera son activos de gente extremadamente rica. La Unión Europea podría haber decidido presionar por esa vía y, sin embargo, imponen sanciones que afectan a la mayoría de la población. Y se jalean cosas como que se cierren, que se censuren medios de comunicación alternativos como son Russia Today o Sputnik, sentando un precedente terrible. O sea, que quede muy claro. Primero se hace esto, se acepta como normal, luego irán a por el resto. No, no, un precedente terrible que además es inconstitucional, porque un medio de comunicación solo lo puede cerrar un juez. O sea, en España, a día de hoy, es anticonstitucional que el gobierno cierre un medio de comunicación. O sea, eso tiene que hacerlo un juez. A ver en qué queda eso, porque me parece una burrada. Aparte de que, bueno, o sea, en el país, yo ya lo puse esta mañana en un tuit, o sea, en el país de OK Diario, de ABC, de Antena 3, de Ferreras, o sea, que cierren un medio por soltar bulos, parece de risa, ¿no? Además, de verdad. Pequeña coronela, si quieres decir algo. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Se me oye? Sí, sí. Vale. Bueno, he llegado tarde, lo primero. Buenas noches. El primer aspecto, que hay muchas cosas aquí que analizar, pero el primero que me llama la atención sobre lo que estábamos hablando. El primer aspecto que quizás es el que estaba diciendo Basilio, ¿no? Que se gana mandando armas a población civil, cuando sabemos que les puede machacar un ejército profesional como el que tiene Rusia. Yo no descartaría, porque esto es muy occidentalista, que se esté buscando masacre. Masacre y que, o sea, que salga en todas partes. O sea, cuando un pueblo está acorralado, la opinión pública se vuelca contra, o sea, presionar a Putin a nivel de opinión pública, incluso desde dentro de Rusia. Que llega un momento en el que la gente diga, bueno, pero ¿esto qué es? O sea, están jugando a, ¿quieres entrar al cuerpo a cuerpo? Venga, y desde luego, por supuesto, comparto con Basilio que no es manera. No es manera. Tú enviar armas a población civil es una locura. Lo único que se me ocurre es que estén buscando eso, imágenes dramáticas, sinceramente. Por otra parte, con respecto a la decisión que ha tomado el gobierno español, sospechando mucho, poniéndome en cosas peores, es que hay muchas cosas que podemos buscar explicaciones o tenemos que intentar buscar explicaciones, aunque incluso no acertemos, que no lo sé. España fabrica muchas armas. Habrá habido gente que haya dicho que si los demás ponen, ellos también quieren ganar dinero.
No sé si me explico. Y yo no descartaría eso, que se esté queriendo presionar a Rusia a nivel internacional, en plan, mira a ver, sí, exacto, si te has metido de motu propio, pues vas a tener que matar civiles y que se vea por la tele. Porque desde luego a nivel militar no tiene ningún sentido. O sea, si te pones en plan alto mando militar, ahí lo que se necesitaría sería un ejército profesional. Pero, y luego hay otra sensación que yo creo que se ha generado a nivel de todos los intelectuales, de la historia, del periodismo, y es aquella como esa comparativa que se ha establecido, ¿no? Claro, porque como Hitler invadió Polonia y nadie hizo nada, pues como que, ay, que no me llamen Chamberlain, ¿no? Que se diga que hemos hecho algo. Bueno, sí, pero mandar armas a una población civil no es la solución, y menos lo que hemos hablado, hay milicias ahí nazis, bueno, una barbaridad. Hoy Polonia, todas las fronteras abiertas para que entre Ucrania, que me parece muy bien, los ucranianos. En la televisión, niños llorando y llegando a la frontera. Todos sabemos a quién cerró la frontera Polonia, porque sabemos cómo es el gobierno de Polonia, y que a gente que venía de más allá de Afganistán en el frío barro no se les dejó pasar. Entonces, ¿qué pasa? Que estás cediendo cosas que al final, como el otro lado, el más nazi o el más imperialista, nunca cede, te van a acabar comiendo. Te van a acabar cambiando. Tampoco me parece ni medio normal que la Unión Europea, que nunca había querido entrar en ser una formación militar, ahora, por presiones externas de Putin o por de quien sea, esté estableciendo parámetros militares. Pero si no tienes sitio en la ONU, si no tienes sitio en la OTAN, o sea, si tú no eres nadie, lo primero que deberías exigir es, coño, me tengo que implicar, os vais a meter en mi territorio a daros de hostias otra vez más después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Yo tengo que ser un interlocutor internacional, con derechos de veto y derechos de no veto también, como lo son los demás. Todos los demás son gilipolleces, y yo tengo la sensación de que al final ya no nos envían ni a las tropas americanas a que se metan, ya nos mandan, métete tú, que a mí me da la risa. Y bueno, la otra posición, lo que estabais hablando, ¿no? El conflicto este crítico sobre Unidas Podemos. Decía Basilio, Yolanda Díaz está en campaña. Yolanda Díaz, yo tengo la idea, no la quiero juzgar, pero tengo la idea de que es una mujer bastante, no sé cómo decirte, pragmática. Y ella se ha dado cuenta que para llegar a un electorado muy amplio tiene que tener posiciones que no sean de... O sea, dar sensación de tomar decisiones de gobierno. Está muy próxima a ideas francesas, con lo cual, porque de hecho tiene muchas aspiraciones a nivel de Estado social a equipararse a Francia. No sé si habéis visto muchísimas medidas que se reclaman o que ella promociona, tienen mucho que ver con el Estado social francés. Quizá porque se da cuenta de que las posiciones, pues sinceramente, que más quieren acabar con el régimen del 78, quizás pragmática, y diga, si en realidad yo ya llevo viviendo 50 años que esto no tengo sociología suficiente para ganar un gobierno, y quizá pueda ser un poco más torticera en el sentido de decir, yo primero llego y luego ya veré lo que hago. No lo sé, no lo quiero juzgar, pero yo creo que va por ahí. O sea, me lo plantearía esa opción. Creo que Y tienes con mucha respecto a los... razón en lo que comentas. Creo que tienes mucha razón en lo que estás comentando ahora. Tiene otro estilo, o un estilo más de, bueno, yo primero tengo que llegar y luego ya veré a ver. Y para llegar tengo que entrar en el puto club un poco más centrista, un estilo un poco más trosca. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, no, a ver, a veces los estamentos y las instituciones hay que tirarlas desde dentro, ¿eh? O sea, que yo creo que ya lo A ver, yo conozco. lo digo como opción, no digo que sea, porque yo no la conozco ni sé nada, ni sé sus parámetros, pero a mí me da la sensación que tiene esa frialdad de espérate, yo primero llego y luego hago. De hecho, yo pienso que el Ministerio de Trabajo se le dieron precisamente a ella pensando para que meta la pata, ¿sabes? Totalmente. Entonces ella está como jugándose un poco bismarquiano esto, ¿sabes? Es un poco estratega de la pradera. Que no lo sé, ¿eh? Puede ser luego un gran fracaso de decir, pero yo creo que ella tampoco es boba. Sabe que como se convirtiera en una sociata de papel, o sea, si se colgara la etiqueta de socialismo, iba a perder muchísimas cosas. Pero yo creo que por otra parte tiene como
una visión de decir, hay una parte de las ideas de izquierdas de siempre que nos estamos muy atrasados y necesitamos como una renovación, porque ellas la ven siempre como muy a favor de como un cambio, pero en plan I más D, todo lo que sea progreso, tal y cual, que tira, a mí me tira más como eso, una socialdemocracia avanzada a la francesa, algo así. Un estado social avanzado, pero quizá porque tiene un análisis de la sociedad que también tenemos que hacer esta autocrítica nosotros, no somos todos, no todos tenemos tantos principios de clase obrera, no lo sé. A ver, yo creo que aquí, cuando tuvimos a Néstor Rego, también nos comentó la realidad de Yolanda Díaz en Galicia. O sea, hay veces que cuando te resignas a no hacer absolutamente nada, a no tener ningún principio, porque ya, o sea, yo creo que poner una línea roja en no vamos a enviar armas donde sabemos que hay milicias civiles nazis, no es una línea roja muy extremista, o sea, no, creo que es una cosa bastante moderada Pero, y normal, no querer disculpa, mandar armas a nazis. Entonces, yo no quiero sí, justificarla, ¿eh? No quiero justificarla. no, pero quiero decir que Pero hay no es lo veces no mismo. tenemos que tomar por mm, estúpidos a la gente. La No la quiero gente justificar, llega a pero ver un momento cuando ven una y otra vez que no se hace lo que se le ha prometido y que no se ya. tienen valores, que, Pero hombre, yo te no digo van una a ir a cosa. votarte a Vox, no van a ir a A- votarte a Vox, pero sí que no a- van a perder el tiempo en ir a votar a una opción con la que ni por pragmatismo ni por moral se sienten cómodos votando. Y pero yo creo yo que te. hoy mucha gente se habrá quedado huérfana. No olvidemos que Izquierda Unida surge, ¿no?, al albor de querer estar en contra de la OTAN. Y ahora Pero que mismo, no hablemos del pasado en este sentido. En este sentido hay que ser mucho más pragmático ahora. Quiero decir, a la hora de analizarlo, yo no lo estoy defendiendo, ¿eh? Analizarlo. El análisis yo creo que va por otro lado. Y el otro lado es, yo tengo que ganar un electorado que sea más contemporáneo, más nuevo, más joven, mucho más joven. los jóvenes no están a favor de que se asesine gente. No me refiero a. No, estamos hablando Ni de la del postura. heredero de Creo, No, Franco. estamos hablando de la yo, postura yo política de ella. creo Es entender que, lo y que, luego, la cuota de creo poder. entender lo que quiere decir, creo que Sí. entiendo lo que quiere decir la pequeña Acona. Bueno, ya me entendéis. Me Vamos a lo puso ver. mi abuela, ¿eh? No es que yo sea muy beligerante. Aunque Eh, si me pongo lo a lo logro. que a lo que me refiero, o sea, lo que creo que tú quieres explicar es que ella lo que está buscando es pescar en un caladero más ancho que la extrema izquierda. Lo que está buscando es tener un electorado más amplio, poder buscar, o sea, poder pescar en el caladero del PSOE también Obviamente. y en el caladero de centro. Porque si tú entras, si, Obviamente. si tú entras como entró Podemos, diciendo, no, porque hay que tirar el régimen del 78 y no sé qué, no sé cuánto y tal, que sí, que todos estamos de acuerdo con eso, pero todos nosotros, pero no hay que pensar en nosotros, hay que pensar en más gente. Hay que pensar en que hay que pescar a más gente. Y aparte otra cosa, o sea, lo que dices de tirar las cosas desde dentro, creo que la estrategia de ella va por ahí. Sola no puede ser, ¿eh? Ya te lo En digo. hacer trabajo Sola, de hormiga, una persona, por mucho en que hacer sea, trabajo de hormiga poco a poco. pero una persona como esté sola, se la acabará comiendo, por supuesto, como se la está comiendo. Porque ella, al ser vicepresidenta, adquiere un compromiso que le está tirando para ciertos lados. Y por otra parte lo tiene que hacer para ganar una credibilidad que dé otras opciones, quizá. Ya veremos luego cómo va la cosa hacia adelante, ya veremos cómo va. Pero yo lo que quería decir es que no descartemos que ella tenga una estrategia totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Incluso que no le importe tener grupos a la izquierda que hagan papeles mucho más duros de los que ella hace. O sea, podría ser perfectamente una líder totalmente, como una líder mucho más transversal. Pero también te digo otra cosa, es que, y esto no lo perdamos de vista, a mí me parece una flipada que para una vez que Izquierda Unida y Podemos
que Podemos antes no existía, entran en un gobierno, les caiga una pandemia y una guerra de este calibre. Hubiera sido mucho más cómodo otra posición porque hubieran podido apretar muchísimo, muchísimo, muchísimo más. Bajo mi El punto de vista. problema es que cuando renuncias a apretar, eso es un slippery slope. O sea, llega un momento que es que tú ya has sentado las bases. Tú ya, el Partido Socialista ya sabe lo que puede hacer contigo. Yo no creo estoy que de no es acuerdo en eso. casualidad. Yo creo que no es estoy de acuerdo en casualidad. eso. Creo que hay que ser mucho más versátil y hacer mucho más como hace el PSOE. Ahora A y luego B. Y a tomar por culo. Yo creo que, de hecho, no es casualidad que los índices de cumplimiento sean tan bajos comparados a cuando estaba Pablo Iglesias. El primer año de gobierno de coalición se cumplió un... 19,6% más o menos. ¿Cuándo se tendría que haber cumplido? ¿Cuánto? Pues para seguir en correcto cumplimiento sería un 25% el primer año. ¿Y cuánto se ha cumplido el segundo ya con Yolanda? A estas alturas lleva un 27% y no es nada de lo importante. ¿Y cuánto tendría que estar cumplido? Pues ya tendría que llevar alrededor del 60%, si no hay elecciones anticipadas. Yo no sé si es casualidad, pero yo creo... Lo que hay que darse cuenta es lo que decíamos, o sea, decir que no se ha cumplido el programa cuando hemos pasado una pandemia y ahora tenemos la crisis energética que tenemos y la guerra que tenemos encima, también hay que ser un poco consecuentes. Lo que hay que darse cuenta es que también hay que poner un poco de luz en las victorias. Y ella, perdona, Basilio, yo también te digo una cosa, ¿eh? Yolanda Díaz es una persona que ha llegado a un ministerio de trabajo que no había llegado nadie. Hay que tener, hostia, es una decisión muy difícil, ¿eh? Decir, a tomar por el culo, tiramos todo esto a la puta basura y me voy. Yo no la culpo de que busque alternativas. Otra cosa es que a largo plazo se meta en un cajón cojonudo. Eso es otra cosa. A ver, yo creo que precisamente lo que hay el que haber darse estado en cuenta, lo que hay que pandemia... darse cuenta es que en 2 años se ha subido 300 pavos el salario mínimo. ¿Puedo intervenir? Dale. Vamos a ver, yo es que pienso una cosa, yo cuando escucho decir que, bueno, que Yolanda Díaz puede hacer como el PSOE, mira, cuando tú te conviertes en la fotocopia del PSOE, pues la gente votará al original, ¿no? ¿Para qué quiere votar a la fotocopia teniendo al original? O sea, que yo creo que eso es incorrecto desde mi punto de vista. Discrepo. Yo creo, muy bien, yo creo que cuando tú te presentas a unas elecciones tienes que diferenciarte claramente y así fue como Podemos consiguió lo que consiguió, porque se diferenció del PSOE y se diferenció de Izquierda Unida. Es decir, que vamos a volver a cometer los errores de antes, a volvernos esa izquierda moderada que al final entra por todas. Ese es el mensaje que va a transmitir esta mujer. Pues entonces... No. Yo estoy con la conversación que tuvimos ayer. Yo pienso que el mensaje es muy importante. Y pienso también que aquí no se ha cumplido el programa porque no se ha querido. Porque hay que tener claro que la derogación de la reforma laboral se podía hacer porque tenían mayoría. Había incluso un pacto con... No tenían mayoría porque el PSOE no iba a aceptar. Bueno, pues que estamos siempre con el mismo rollo. Vamos a ver, estamos siempre con el mismo rollo. Pero es que al final, lo que estamos nosotros, Podemos y Unidas Podemos, es ser arrastrados por el PSOE. Ese es el problema que estamos teniendo. ¿Por qué está perdiendo votos Unidas Podemos? ¿Por qué? ¿Porque estamos a la izquierda o porque estamos cada vez más a la derecha? Círculo, yo hay una cosa que es de largo plazo y entiendo que sienta muy mal, tiene que ver con la conversación que tuvimos ayer. Para mí la diferencia fundamental, primero, el PSOE renunció a ser socialista de entrada. Y la diferencia fundamental, para mí, que yo no digo que no se vayan a convertir en lo mismo, ojo, cuidado, yo no estoy aquí defendiendo a nadie, pero sí digo que la diferencia fundamental, la traición del Partido Socialista, y lo dije ayer, es que él sí ha sido un partido que ha tenido mayorías absolutas durante 14 años. Y no supo renovar las estructuras necesarias para que esto fuera una democracia social de verdad. Esa es la diferencia total.
y juzgar que los demás, por haber hecho 2 años de gobierno, ya son el PSOE, puede que lo acaben siendo, yo no digo que no, pero me parece juicio muy pronto. Y además, hay otra cosa que yo no digo que sea tu caso, ni mucho menos, pero me sorprende mucho que esto es como el del esfumador. Hay un montón de gente dentro de Podemos que fueron durante años votantes del PSOE, que están muy enfadados y que ahora ya también quieren como cosas muy, muy prontas. Pero sinceramente... Yo he sido siempre votante Si de me izquierda. permitís, disculpad, me gustaría no lo decir digo por una aquí nadie cosa. aquí, ¿eh? No lo digo por nadie aquí, ¿eh? Pero vamos, que yo sinceramente te digo una cosa, cuando hay un conflicto en la sociedad, los partidos sufren dos presiones, una por arriba y otra por abajo, ¿eh? Y Podemos Vale, eso es interesante. Es interesante eso. Y Podemos se está dejando arrastrar por las presiones de arriba. Y lo estamos viendo. Quien no quiera ver, como dice la Biblia, no hay más ciego que el que no quiera ver. Lo estamos viendo, están perdiendo ese empuje que tuvieron al principio. Entonces la cuestión es que, ¿por qué está perdiendo esa fuerza Podemos? ¿Por qué? ¿Porque están girando a la izquierda? Vamos a ver, yo ya es que no sé cómo decirlo. Están girando a la derecha. Están de hecho, me gustaría decir que alrededor de Europa han habido casos en los que, por ejemplo, los ERTES. Los ERTES lo aprobaron los Tories. Boris Johnson hizo un mecanismo de ERTES en Reino Unido. En Italia se hizo un mecanismo de ERTES. Hasta en Estados Unidos se dio dinero a la gente, no sé, se dieron 2 cheques, pero vaya, se hicieron mecanismos de salvaguarda. O sea, la pandemia hizo que en sitios donde era impensable que se pudiesen hacer esas cosas, se hiciesen. No, y sin embargo, es que estamos equivocados. aquí ponemos la... Discúlpame, estamos siempre con el mismo rollo. No, estamos... Siempre nos centramos... Dejarme un momento, por favor. Dejarme un momento, por favor. Dejarme un momento. Sí, perdón. Siempre nos centramos en el mismo rollo. No, es que no se derogó la reforma laboral. Bien, primero, no había mayoría, porque el PSOE no quería. Por lo tanto, ya no puedes contar con la supuesta mayoría que había. Eso lo primero. Lo segundo, se han subido los salarios, el salario mínimo. Perdiendo poder adquisitivo en los últimos años. La única vez que subió... Porque por una crisis energética internacional. ¿Vale? Y que en España se agrava muchísimo porque un oligopolio controla la energía. Un oligopolio privatizado por ese mismo PSOE. Vale, pero Podemos presentó una ley para acabar con el oligopolio. Y el PSOE votó en contra. Ahí es donde hay que poner la vista. Al igual que hay que poner la vista en cuanto se ha subido el salario mínimo en contra de la señora Nadia Calviño, igual que hay que poner la vista en que por primera vez en 45 años de democracia se le ha dado ayudas a los autónomos, se le ha dado ayudas que nunca se les había dado una puta ayuda, y hay que empezar a poner los ojos en lo que se ha hecho bien, porque decir no, es que esto está mal, vale, pero se han hecho muchas cosas bien con 35 escaños, con tu socio en contra y metiéndote puñaladas por detrás, y con toda la prensa en contra. A ver si empezamos a centrar un poco las cosas, porque algunos se pensaban que con 35 escaños y llegando al gobierno, esto ya iba a ser la hostia, ya íbamos a tener una democracia de